El título de la charla de hoy es algo así como ¿qué es la cultura? Niveles de cultura, los distintos niveles que puede existir y utilidades. ¿Para qué sirve la cultura? Como decía anteriormente, pues según qué persona puede considerar este tema pues como una cosa que todo el mundo conocemos, porque el que más o el que menos tenemos algún tipo de cultura. Por muchos seres humanos que somos, pues ya sabéis, rondamos los 7.000 millones de seres humanos, más o menos, cada uno. No hay dos que tengamos la misma cultura, aunque incluso hayamos sido educados por los mismos padres, en el mismo lugar, en la misma escuela, en los mismos ambientes, con los mismos medios de comunicación. Puede ser muy distinta de unos seres humanos a otros. Y si fuéramos más, lo mismo. La cultura es un tema amplísimo, de lo cual pues se ha hablado durante mucho tiempo. La raíz que tengo entendida de cultura es del latín cultus y también de colere, colere cultivo. Viene de cultivo, fijaos, cultivo agrícola, cultivar un campo, cultivar. Pero ya un filósofo llamado Cicerón ya habló de cultivo del espíritu, que no es lo mismo que cultivar pues frutos en la tierra, cosa que es necesario para la vida física. Y cultivar el espíritu pues es necesario para, vamos a decir, la vida espiritual o la vida mental. Estamos generalizando ahora. Cultivar el espíritu puede ser desarrollar más nuestra mente, nuestra psicología, o lo espiritual que engarza con lo psicológico. Cultivar el espíritu pues, puede tener también esta frase diferentes significados. Cultivar el espíritu, enriquecer la mente. La cultura tiene mucho que ver con la mente. La cultura que recibimos en las escuelas fundamentalmente es mental. Hasta el presente, en general, dependiendo del educador, pues esa cultura puede ser algo más que mental. Quizá vaya entrando en lo espiritual, pero a nivel colectivo todavía no tenemos la humanidad, en estos momentos, una cultura espiritual. Ya llegará en el futuro. Espero poder tener tiempo para leeros alguna cita de algunos libros, pero uno de los libros que tengo aquí, La educación en la nueva era, de Alice Bailey, pues habla de, a grandes rasgos, en un sentido un tanto abstracto, con una serie de ideas, sin entrar en detalles, de cómo puede ser la educación, por lo tanto, la cultura, en la nueva era, en un futuro. Pero no dice a partir de qué fecha. Esto puede venir progresivamente, porque cuando se dicen cosas del futuro, no hay una fecha determinada a partir de ese momento que comience, sino que es algo que viene progresivamente y que unas cosas pueden venir más pronto y otras pueden venir más tarde. Entonces la cultura es algo muy amplio, tiene muchísimos aspectos, buscando definiciones de cultura o aquello que se suele decir de cultura, pues fijaos, algo que todos conocemos, excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades. Eso se conoce como alta cultura. Las bellas artes. Si cogemos y miramos cualquier programa de alguna institución pública sobre cultura, entonces una de las cosas que más abunda es actividades artísticas. De tal manera que da la impresión a veces que la cultura solo sea las artes. Actividades artísticas, puede ser un concierto, una exposición de pintura, etc. Eso se suele considerar como cultura. Otra cosa de las que abundan en los programas culturales, sea de ayuntamientos o de instituciones, etc., es cosas que tienen que ver con las fiestas, con las tradiciones, con el folclore también. Ahora después hablaremos de las artes, porque se me ha ocurrido para esta charla, que no terminaría nunca, porque hablar de cultura es hablar de todo, pues también hacer algunas referencias a algunos aspectos básicos de la vida, indicando muy brevemente, porque el riesgo o la tentación al coger
una materia, aplicación de la cultura a una materia o rama del saber, pues extendernos hasta no sabemos dónde. Entonces, la cultura se puede referir a la política, la cultura se puede referir a la economía, la cultura se puede referir a la religión, a la educación, a la filosofía, se puede referir a las artes, como he dicho, a la ciencia, a la psicología, a la técnica, a la cosmología, a la historia. Es decir, que si miramos la educación básica cuando estudiamos, aunque se insista según qué educación es unas cosas más que otras, pues ya sabe lo que es, aparte de aprender pues a escribir, a leer, cosas básicas de eso, matemáticas, geografía, historia, una serie de materias en que se divide la enseñanza. Y eso es cultura. Una de las cosas que cuando se habla de cultura se suele referir es aspectos más sutiles. A veces se llama la parte espiritual para diferenciarlo de la parte más material de la vida. Y a veces se establece la diferencia entre civilización más asociado a aspectos más materiales del trabajo, de los aspectos técnicos, concretos, materiales de la vida básica, y la cultura, aspectos más sutiles, que a veces se les nombra como espirituales, pero que a veces, muchas veces no tiene que ver con lo espiritual, nada más que con la palabra espiritual muchas veces se entiende pues lo mental, lo emocional, los aspectos esos sutiles que no tienen concretización material. Se dice también que en Europa, en los siglos, si cogéis información de Internet, siglos XVIII y XIX, la cultura se refería a un proceso de cultivación o mejora, como he dicho antes, la agricultura, pero luego se aplica a la educación, a las aspiraciones ideales nacionales. Y en el siglo XX, la cultura pues surgió como un concepto central de la antropología, abarcando fenómenos humanos que no son el total resultado de la genética. Y ahora hablaremos de ello. ¿Cómo se transmite la cultura? Con dos significados: la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa, y dos, las distintas maneras en que la gente vive en diferentes partes del mundo. Por eso se habla de culturas de distintas naciones o pueblos o regiones del planeta, distintos pueblos, aunque también hay que referirse al espacio y al tiempo. A lo largo del tiempo, de la evolución, de la historia, ha habido distintas culturas que han aparecido un tiempo, luego han desaparecido o se han ido transformando en otras cosas, se han ido modificando, ¿verdad? Ya que he dicho esto, uno de los elementos también fundamentales y básicos de la cultura es la lengua de los pueblos, ¿verdad? Que está incluido en los aspectos culturales. Y sabéis que las lenguas no aparecen y no surgen, no nacen y permanecen eternamente, sino que unas manteniéndose más tiempo que otras, pero van cambiando. Y ninguna perdurará a través del tiempo, ninguna de las lenguas. Aunque parece que vayan a ser eternas, porque las lenguas son efímeras, como tantas cosas de la vida. Existe la evolución y todo es provisional, igual que las culturas y las civilizaciones. Se entiende por civilización a veces algo mucho más grande, de grandes extensiones, y cultura como componentes o subgrupos de una civilización, como algo más pequeño. Pero luego, como está todo solapado, no se está marcada la diferencia entre un sitio y otro, entre la cultura y la civilización. Pero bueno, a veces se nombra estas diferencias. Y os leeré unos conceptos tanto de Vicente Beltrán Anglada como de Alice Bailey referente a este tema, igual que de otros autores. Entonces, la cultura, como he dicho, tiene que ver con la historia. Si estudiamos la historia, y la historia no se ha estudiado siempre de la misma manera, y espero que en el futuro se estudie de otra. Yo tengo un recuerdo muy pobre de la historia.
es algo que cuando estudiaba en lo que se llama el bachiller, estudiábamos un montón de datos, de nombres, de reyes, de batallas, de guerras, de países, de conquistas, de características distintas, que luego olvidaba, o olvidábamos, unos más que otros, luego lo vamos olvidando. A veces he oído, y hemos oído todos la frase, que hay que conocer la historia para no repetirla. Y cuando la escucho digo, en parte es verdad, pero en parte no es verdad. Podemos ignorar la historia y avanzar y ser seres humanos muy profundos. No es tan indispensable como otras cosas, pero es muy importante también. Pero según cómo se estudie la historia. Por lo tanto, uno puede estar años estudiando datos y datos de lo que ha ocurrido en el pasado y no aprovecharlo. Esto se podría aplicar a otras cosas. Acumular en el intelecto, en la memoria, que es parte de la mente, muchos datos de cosas que han ocurrido. Pero al no poderlos integrar, entender el sentido, lo que eso significa, qué podemos aprender de ello, entonces queda como tantas cosas que hemos aprendido unos más que otros. Y se han quedado en la memoria o se han olvidado, pero no nos ha resultado de utilidad. O apenas ha resultado de utilidad en nuestra vida. Todo depende, más que de las materias, de cómo asimilamos aquello que oral o a través de la lectura, a través de la escucha, a través de la lectura, recibimos. Por cierto, la cultura, ¿cómo se recibe? Pues una contestación muy frecuente es a través de la lectura de libros, sea libros de textos en la enseñanza, o de libros que vas a una librería, te compras un libro y lo lees. Cuando llega el Día Internacional del Libro, ¿verdad?, que se suele decir, mucha gente no lee, y salen tantos por cientos de gente que no lee nunca un libro, otros que leen un libro de vez en cuando. Y vuelve otra vez a decirse cada año lo mismo, que mucha gente que no lee. Aunque a veces yo pienso cuando escucho esto, es cierto, es bueno leer, pero a veces leemos cosas que no nos enriquecen nada, en absoluto, o no nos sirven de nada, o de casi nada. Por lo tanto, no solo es leer, sino qué leemos. Y no solo qué leemos, sino cómo asimilamos, cómo integramos, cómo reconocemos, cómo intuimos aquello que leemos, para hacerlo nuestro y revierta en utilidad para nuestro crecimiento personal. Por lo tanto, la cosa es esto. Y hay culturas donde se lee más, otras se lee menos. Esta semana en televisión decía que, creo que decía que el país donde más librerías hay por habitante es Argentina. No me acuerdo la cifra. Más librerías por habitante, lo cual quiere decir que se lee mucho en Argentina. En otros sitios también se leerá, o en otros menos. Pero eso es, hasta cierto punto, verdad. Es una influencia cultural, el que se lea mucho. Pero luego está la matización que os decía. Cómo eso que leemos, no es lo mismo leer una novelita para entretenerte, o leer una cosa que te resulta curiosa y que ocupas un tiempo a gusto, que leer algo que te influye para cambiar a mejor tu vida, ser una persona más humana, más solidaria, más amorosa, más comprensiva con la vida. Entonces, tanto la escucha en la escuela o en las universidades, cuando estudiamos, y lo que nos transmiten, y cómo nos lo transmiten, y luego, pues, cómo lo asimilamos. Así que está el que transmite la cultura, el emisor. Puede ser de pequeños en casa, los padres, la familia. Luego, pues, en la escuela, los profesores. Y todos recordamos profesores con muy mala experiencia y otros con buenísima experiencia, de esa que no se olvida. A veces decimos, aquel profesor se salía de lo corriente, de lo habitual, pero nos dejó una huella, una cierta huella, y lo reconocemos como algo. Por lo tanto, está en la persona, a veces mucho más que en el programa de educación. Entonces está la persona, sea profesor, los medios de comunicación. Seguro que todos hemos visto programas en televisión enriquecedores, que nos han ampliado la cultura, y otros que, no sé si decir que no han servido de nada, sino que nos destruyen la cultura.
¿no? Es decir, que la televisión o la radio, los medios de comunicación son medios transmisores de cultura. La calle también, no solo la familia, las personas, medios. Pero dependerá del contenido y de la forma de transmitirlo. Porque si se hace la cultura, y esto se puede aplicar no solo a los profesores o educadores, sino a todos, a la familia, a los seres humanos, todos podemos ser educadores. Según con el amor o con la intuición, con la fuerza interna con que transmitimos las cosas, facilita que llegue más o menos, mejor o peor. Pero podríamos estar como receptores ante esos buenos estímulos dormidos, ciegos, y por lo tanto no llegará a nosotros esa fuerza maravillosa que a veces y adecuada que nos están transmitiendo. Los medios, los modos, en parte ya lo he dicho, puede ser a través de la palabra. Ha habido culturas donde en el pasado donde no había la escritura, se transmitía oralmente, muchas grandes enseñanzas. Luego esas enseñanzas, algunas de esas se han recopilado en libros. A veces cuando hemos hablado del budismo decíamos que las enseñanzas de Buda se transmitían al principio oralmente, y luego en el Tripitaka, del Dhammapada, en Tripitaka, pues se recopilaron discípulos pues 400 años después, y entonces se quedaron escritas. Pero muchas cosas se han perdido oralmente. Eso no quiere decir que haya servido más o menos, eso ya depende de los receptores, los emisores y los receptores. Por lo tanto, una cosa es el emisor, otra es el receptor, el grado de atención que tenemos cuando leemos, cuando escuchamos. Y otra es el medio de transmisión. Y la cosa no queda aquí. Esto que os estoy diciendo puede ser más o menos conocido, más o menos habitual. Pero hay algo que, para las personas que, muchos de los que me escuchan, algunos ya lo sabréis, otros a lo mejor menos, pero que es más desconocido, pero muy interesante. Y es la cultura como egregor. Ya dediqué una charla a los egregores. Y en ocasiones, de un modo ocasional, he nombrado los egregores como esas formas psíquicas que los seres humanos, al pensar, al sentir, vamos dejando como una impronta en el ambiente energético que nos rodea, de tal manera que todo aquello que pensamos, que sentimos y que hacemos deja una huella del tipo que sea, de la calidad que sea, en los éteres, en el ambiente planetario. ¿Y qué ocurre? Que además de los otros medios, los egregores están ahí. Y de un modo inconsciente estamos dentro de los egregores, igual que estamos dentro de la atmósfera. Y nosotros respiramos sin acordarnos que estamos respirando pues el oxígeno. Y sin acordarnos que estamos recibiendo prana, que está en el ambiente y que entra con la respiración en nuestro interior. Porque estamos dentro de este ambiente, queramos o no. Entonces los egregores, queramos o no, están en el ambiente. Y esos egregores varían también en función de la cultura y de la civilización de los pueblos. Porque desde que empezamos a ser seres humanos, ya que solo los creamos los seres humanos, empezamos a crear egregores. Y esos egregores varían de unos lugares a otros, y de un tiempo a otro, de una época a otra. Y entonces al estar en esos ambientes con el egregor peculiar de ese lugar, estamos recibiendo pues una serie de impresiones que son, que podríamos decir, de todo tipo, entre ellas de tipo cultural. En un libro llamado Los ángeles en la vida social humana, de Vicente Anglada, nos dice, por ejemplo, los egregores. Dedica un par de capítulos a los egregores. Como he dicho, formas psíquicas, lo explica cómo son. Y dice, los egregores constituyen lo que corrientemente llamamos ambientes sociales y comunales, siendo estos la base de la civilización y la cultura de los pueblos. Por lo tanto, la mayoría de los libros y personas que hablan de cultura no lo nombrarán, pero como somos algo más exigentes, pues tengo que introducir este elemento. Por lo tanto, hay egregores que están influyendo, como explica aquí,
en muchísimas cosas. Por supuesto que hay positivos, hay negativos, hay egregores resultado del egoísmo humano o resultado de, digamos, del bien humano, de la bondad, de la egregores más sutiles, egregores más densos, egregores que están relacionados absolutamente con todo. Por lo tanto, por supuesto, también con la cultura. Por eso las personas sensibles, cuando van a otro lugar, sea a otra nación, otro país, otra región, notan más o menos, aunque cueste definirlo, ambientes diferentes. No solo por lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, sino por la energía diferente. Y por eso, pues, eso está influyendo, si no influye en cambiarte, sí en percibir que hay algo que se respira, y no me estoy refiriendo ni al clima, ni a esos elementos sensoriales, sino algo más sutil, la energía de ese lugar. Y por eso también, entre otras muchas cosas, no es lo mismo aprender un idioma donde vives que en el lugar donde se habla. Por eso habréis oído decir de que se aprende, aparte de otros hechos, otros fenómenos, ¿verdad?, que facilitan el estar continuamente oyéndolo, que es diferente de cuando uno está en otro lugar y solo cuando va a esas clases a aprender ese idioma. De tal manera que el idioma forma parte, junto a otras cosas, de la cultura de los pueblos. Por lo tanto, la transmisión puede ser, como he dicho, de distintas maneras, introduciendo como novedad esto del egregor, que es algo sutil, que está impregnando la cultura. Y van cambiando a lo largo de la historia los egregores. En este caso me estoy refiriendo a los culturales, porque hay egregores de las enfermedades, y hay egregores de muchas cosas, creados por las ceremoniales, por las ceremonias, etcétera, etcétera, por las meditaciones, por muchos tipos de estímulo. Continuando un poquito así con lo que se suele entender de cultura, ya he nombrado las raíces etimológicas como cultivo. Hay una cosa que en un momento escuché a alguien, dos significados opuestos de cultura, uno como culto y otro como cultivo. La cultura como cultivo, ya lo he dicho, cultivo, en este caso, de los potenciales, como la esencia de la educación, que es educir o despertar los potenciales internos. Puede ser desde el potencial de la sensibilidad, el potencial de la mente, el potencial del espíritu, el que sea. Que eso que está ahí se despierte, es la esencia de la educación, ¿verdad? Y por lo tanto tiene infinidad de matices y de vías. Y el otro significado de culto, en este caso sería el culto al pasado. Cultivo es hacia el futuro, hacia el progreso. Y culto es el culto que a veces rendimos a algo que es pasado, cristalizado y trascendido. Por lo tanto, muchas de las formas culturales las estamos transmitiendo de generación a generación, o de padres a hijos, o de personas a personas, como estímulos, o como conceptos, o como formas de vida trascendidas, que deberían de cambiar, pero que, como sabéis que tenemos una cierta resistencia, unos más que otros, al cambio, nos adaptamos por comodidad o por seguridad interna a lo que ya conocemos. Y entonces, al agarrarnos a lo que ya conocemos, quizá por el miedo a veces, más de lo que creemos, por el futuro incierto, por lo novedoso. Uno de los grandes miedos es el miedo al futuro, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, miedo a lo que puede venir, que podría ser maravilloso, pero como no lo conoces, te da cierto miedo o cierta inseguridad. Entonces nos agarramos a lo seguro, aunque sea algo ya que tendría que trascenderse. Y eso es un fenómeno psicológico que nos hace resistir a cambiar, que es una de las cosas que más me interesa transmitiros hoy, en esta charla, hacia una cultura nueva, diferente, que no va a venir, seguramente, de momento, de arriba, de los ministerios, de los políticos, de los gobernantes, sino que va a venir fundamentalmente de las personas más conscientes
que consideran que tienen que aumentar, sin que nadie les induzca a ello, su propia cultura, mejorarla, enriquecerla, ampliarla, profundizarla, y por lo tanto de un modo libre, no manipulador necesariamente, contagiar a los demás e irradiar unas nuevas formas de cultura. Eso es lo que más nos interesaría, porque la cultura que ya conocemos ya está, y diga yo o quien sea lo que diga, estamos recibiendo lo que sea. Salvo que alguien nos diga, mira, ese libro es interesante, y le hacemos caso, pues eso no quiere decir que no actuemos libremente. Tenemos libertad de leer, de escuchar, de esto y de lo otro, hasta cierto punto, una cierta libertad, porque no todos los pueblos o todas las culturas se han basado en la libertad, como sabéis. Yo recuerdo, y los que tenemos cierta edad recordamos, y no somos el único, aquí, en este país donde vivimos, cómo en cierta época se nos obligaba a leer ciertas cosas y a no conocer otras. Entonces había que ir a escondidas para conocer otras cosas nuevas, diferentes, sea de libros, o como a veces he comentado, o de películas que teníamos que ir al extranjero a poder ver películas que estaban prohibidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que según el tipo de cultura política, pues hay, pues ahora comentaré algo de esto, pues hay como una mayor libertad o mayor restricción a la hora de poder recibir distintas formas de estímulos que constituyen la cultura. También en las clasificaciones que se hacen de tipos de cultura hay varios tipos de clasificación según el estrato social, alta y baja cultura, cultura de las clases dominantes y privilegiadas, o la cultura popular. En el pasado la educación, ya sabéis que estaba dirigida principalmente a personas privilegiadas, clases. Una de las características culturales que diferencian grandemente la época actual, hablo en general, del pasado, es que ahora menos cierto grado de cultura a través de la educación está llegando a muchísima más gente, no a todo el mundo todavía del planeta, no todos los habitantes, pero muchos más seres humanos que en el pasado, que eran como escogidos, privilegiados. Eso es una de las características de la cultura de la educación, entre otras, que estamos recibiendo en estos momentos comparada con el pasado, ¿no? Por lo menos el pasado que conocemos. Y también recuerdo que no hace mucho, pues lógicamente no todas las personas que carecíamos de medios económicos para ciertos estudios podíamos recibirlo. Yo recuerdo cuando era pequeño que no era fácil, ahora es más fácil, no digo que sea perfecto, pero es más fácil tener becas para estudiar. Pero yo desde muy pequeño, desde muy joven, tenía que trabajar para poder estudiar. Y casi todos mis estudios han sido trabajando. Lo cual no solo era por este motivo económico. Bueno, el motivo básico es el económico, por las condiciones de la familia. Pero luego he pensado y he descubierto de que, aunque no lo necesitáramos, es bueno trabajar y estudiar, si se hace de un modo equilibrado. Y os imagináis por qué. Porque los estudios, salvo que vayan cambiando, y espero que lo hagan, son bastante teóricos. Y falta bastante acoplamiento entre la teoría del estudio y la práctica del trabajo. Por lo tanto, esto, sin entrar en detalles porque es complejísimo y hay de todo, según qué tipo de estudios se facilita más o menos, pero eso influye mucho. Y esto es parte de la cultura. Por lo tanto, la educación influye mucho. Y la cultura, cuando aumenta en la educación, y la educación se enriquece, se hace como más útil, como más práctica. La cantidad de veces que he dicho, que recuerdo la cantidad de cosas que olvidé, que tuve que olvidar después, que estudiaba y que me permitían poder sacar exámenes y sacar títulos, pero que luego se tenían que borrar, porque no servía. Echando en falta, pues esto lo vas viendo a posterior, la cantidad de cosas útiles, y eso es un reto futuro, que se pueden introducir en la educación, dejando sin despreciar nada la fuerza o la importancia de otros aspectos que están en la educación. Con lo cual la cultura cambia.
Y el ambiente y la vida de las personas puede cambiar cuando lo que estás recibiendo, y cuanto antes mejor, va a resultar útil más pronto, más tarde para tu vida. Es decir, que no solo para la profesión que vas a tener, para el trabajo que vas a tener, sino también pues para tu propia vida. Eso que se llama educación general, ¿no? Que es más que para una profesión, para tú ser un ser humano, para tú poder desenvolverte como ser humano. Entonces, pues muchos lo hemos comprobado, esa dicotomía, esa diferencia tan grande entre unas cosas y las otras. Y a veces hasta lo he comentado, en ciertos estudios aprendí más trabajando que en los estudios en la carrera, pero muchísimo más. Me estoy pensando en la arquitectura. Aprendí trabajando mucho más mientras estudiaba que en los estudios. Y por lo tanto, pues se puede ver en unas cosas más que en otras. Según el uso de la escritura, ¿sabe? Hay culturas que han sido, lo he dicho antes, orales, y otras culturas más letradas con la escritura. Cuando en los libros de historia se habla de pueblos, cuando empezó la escritura, se establece la diferencia entre los pueblos que no había escritura y los que tenían ya la escritura. Pero sabéis que lo que se cuenta en los libros de historia y lo que se enseña de la historia oficial es una mínima parte de la historia de la humanidad. Porque sabéis que desde hace unos pocos miles de años se dice que empezó la historia. Y si vas hacia atrás, nos hablan los libros de la prehistoria, del paleolítico, mesolítico, neolítico, todo esto, que por cierto también son nombrados como culturas o como civilizaciones. La civilización del paleolítico distinta del neolítico, cuando se empezó a utilizar, pues, bueno, empezaron los primitivos de aquel entonces a utilizar la agricultura, la ganadería, etcétera, la utilización de la piedra, la utilización del cobre, del bronce, de los metales, todo eso que leemos en los libros, también lo nombran como distintas civilizaciones y también distintas culturas. Y a veces decimos, ¿dónde, como he dicho al principio, dónde acaba civilización, empieza cultura o viceversa? Pero bueno, se utiliza también muchas veces indistintamente esto. Por lo tanto, la escritura también ha influido mucho en cambiar la cultura de la humanidad. Por lo tanto, tiene importancia. Pero también os iba a decir que hay escrituras perdidas o poco conocidas, antiquísimas de la humanidad, y otras que se han ido perdiendo físicamente en este sentido. Según el estado de desarrollo histórico, culturas, lo que he dicho, primitivas, más antiguas, culturas urbanas, industriales, ¿verdad? La revolución industrial, todo esto que no entro porque es algo que conocemos. Según otra clasificación y según la religión, ahora nombraré algo de esto, cultura cristiana, cultura judía, cultura islámica, y en los libros de historia también pone civilización islámica, civilización cristiana, civilización judaica, civilización hindú, si hablamos de Oriente, o civilización budista. Bueno, no lo he nombrado así, pero se puede decir cultura budista, porque no solamente en el Tíbet, sino en distintos lugares, pues hay cultura. Y la cultura de esos pueblos que parece que estén y han estado cerrados en algún sitio, en algún espacio, están llegando a nosotros. La cultura de esos pueblos más lejanos, orientales, por nuestro desarrollo está llegando, de tal manera que a Oriente está llegando cultura hindú, cultura budista, ¿verdad? No es que haya muchísima gente que practique el budismo, sino que se va conociendo. Fijaos que el budismo zen es conocido, la meditación zen, en este caso el budismo, el yoga que viene de la India, desde no hace demasiado tiempo, está llegando a Occidente, mejor o peor, más o menos adaptada o no, está llegando, de tal manera que hay culturas que van como transmitiéndose de un sitio a otro. Hablando de, porque lo tengo reciente el recuerdo, la famosa ruta de la seda, que todos habéis oído, ¿verdad?
de épocas lejanas, donde los occidentales iban a China por un largo camino y luego a comprar especies, y una de las cosas era la seda, y por lo tanto había como una transmisión no solo de materias, sino también de culturas. La ruta de la seda, eso que habéis oído decir, que no solo en Valencia, sino en otros lugares de España, también de Europa, se está intentando recuperar. De tal manera que aquí en Valencia, en la sede de la UNESCO, se va a organizar, no es la primera vez porque se ha hecho, algo relacionado con esto. Y la Generalitat Valenciana tiene interés en varios aspectos de esto. Un aspecto comercial, os lo imagináis. Otro turístico, ya sabéis lo que es. Y otro que lo llama sabiduría. Y otro, digamos, convivencia, creo que era la palabra. De tal manera que, por lo menos, en estos aspectos, y eso pues lo anuncio ya, en el mes de marzo se hará aquí en Valencia. No obstante, también en la UNESCO, igual que hemos organizado otras cosas de aquí de Valencia, también, aunque aparte de esto que se hará, también organizaremos, está previsto pues organizar alguna serie de charlas relacionadas con eso. De tal manera que si ya os anunciaré con tiempo, por lo menos las charlas que yo pueda dar en la UNESCO sobre la cultura oriental, cultura china, la cultura sufí, en fin, de estas culturas de Oriente, como una pequeña contribución a esto de las culturas. Y eso, conforme vamos conociendo, o lo conocemos como una cosa anecdótica que está ahí, curiosa, o lo conocemos como algo que nos puede enriquecer. Y si escucháis, porque aunque di una charla sobre confucianismo y taoísmo, creo de que tengo que dedicar alguna charla a profundizar más en el taoísmo. Lo vemos como una cosa lejana. Lao Tse, contemporáneo de Confucio, que dijo unas cosas que si leemos el Tao Te Ching, decimos, qué cosa más rara, con la mente no podemos, hay que intuirlo. Hay que intuirlo, no se puede entender fácilmente con la mente. Pero cuando comprendemos algo, nos damos cuenta, el taoísmo puede estar en todo, porque estamos todos impregnados de la polaridad, de polaridades diversas. El yin y el yang está en nuestra vida cotidiana. Y o vivimos una cultura de enfrentamiento o vivimos una cultura de complemento, de armonía entre las polaridades. Igual que existe en gran medida una cultura de enfrentamiento entre lo masculino y lo femenino, con una gran separatividad en muchos aspectos, la evolución es a integrar lo masculino y el femenino, no solo a que haya más armonía entre hombres y mujeres, cosa que existe en una parte pero no existe todavía, sino también entre lo masculino y femenino dentro de cada uno de nosotros, entre la sensibilidad y la mente. Una definición de cultura que Alice Bailey, maestro tibetano, dice en este libro es cultura como la unión de la sensibilidad y el pensamiento, la sensibilidad y la mente, como esos aspectos que tienen que ver en nuestro interior, como aspectos que muchas veces están separados, pero que cuando se juntan, no se unen, sino se complementan, se fusionan, se integran, da lugar a algo nuevo y diferente. Y también nos habla, a ver si me da tiempo de leer alguna cita, que es muy interesante lo que dice, y quizá haya que dedicarle algo más de este tiempo. Nos habla de que en la época atlante, de la que hemos hablado en otras ocasiones, la cultura era mística, era una cultura más emocional. A veces digo, una psicología más emocional. Los dirigentes de la época de la Atlántida ordenaban y las masas obedecían. Los buenos y los malos, el bien y el mal, la logia blanca y la logia negra. Es decir, que estaban las dos partes. Entonces, en ambos aspectos, los habitantes no tenían capacidad mental, hablo en general, para discernir por sí mismos las cosas, para pensarlas, y por lo tanto tenían una receptividad y por lo tanto una fácil manipulación.
Y cuando se introducían los poderosos negros, negativos, entonces las masas estaban manejadas. Estamos en una época donde esto está cambiando, ha cambiado de alguna manera. No obstante, a veces decimos, todavía estamos con una cantidad de seres humanos fácilmente manipulables, igual que por las modas. Mucha gente sin saber por qué alguien dice, esto es la moda para de vestir o para esto, y enseguida mucha gente la sigue. O esta es la moda de tal, o esto ahora hay que hacerlo, o este tipo de vida, o este tipo de cultura. Y mucha gente, no todos, sigue. Hemos avanzado mucho, pero todavía estamos aún lejos de poder conseguir una cultura más creativa, más libre, más responsable, más nuestra, ser nosotros mismos, no marionetas de los poderosos. Pero como vemos el panorama, si miramos el panorama mundial, aunque sea superficialmente, todavía hay corrientes que manejan y manipulan todavía a las masas. Y no solamente para beneficio de esas masas en contraste con otras que son perjudicadas, sino en perjuicio de aquellos que siguen esas líneas de comportamiento, esa cultura, de alguna forma. Así que esto está relacionado, como os podéis imaginar, con todo. La religión, por ejemplo, ha sido fundamental en la cultura. Las religiones en el pasado. Va disminuyendo, pero todavía, sobre todo, más que por los medios de comunicación y por el ambiente, sobre todo por la familia. Muchos hijos de los padres, influidos por ellos, pues siguen la cultura religiosa de los padres. Claro, en este caso donde vivimos es la cultura religiosa cristiana, católica, como ya sabéis. Entonces, según donde naces, pues en ese ambiente o en esa familia recibes pues esa cultura religiosa musulmana, cristiana, etcétera, etcétera, según en qué lugar. Y eso a veces impregna la vida de esos seres humanos, de esos hijos, cuando van creciendo. Pero otras veces se produce el efecto que ahora es mayor que antes. Y es que el hijo, conforme va creciendo y va expresando su interior, rechaza esa influencia y se pone en contra. Se vuelve al otro extremo. O la deja y adopta otra actitud. Puede ser una actitud de ponerte en contra, simplemente por ponerte en contra. Eso ya lo hemos explicado en psicología, cómo los niños pueden reaccionar, de niños o de adultos, en contra de aquello que estás recibiendo, o simplemente que te convence, que no te convence. Y entonces adoptas otros tipos de creencias. Y casi de paso os digo que cuando alguien dice que no sigue ninguna creencia, no es cierto. Todos tenemos creencias por el hecho de tener mente. Y si oímos decir que hay gente cuya cultura es arreligiosa, que no sigue ninguna religión, pues en principio puede ser aparentemente correcto. Pero me atrevo a deciros que aquella persona que no sigue una creencia religiosa está dentro también de una religión. No sé qué nombre darle, pero está. Porque aquello en lo que no cree hace que tenga que creer por el hecho de tener mente en otra cosa contraria. Y aunque no esté regulada oficialmente, es una creencia. Y además, si miramos la religión a fondo, no podemos jamás prescindir de la religión. Me refiero a la religión interna. Las religiones externas que condicionan la cultura van a cambiar. Tengo entendido que va a haber en el futuro un proceso de depuración enorme de cada religión. Y cuando cada religión esté en cierto grado depurada, habrá como una, no será de la noche a la mañana, como una especie de desaparición de las religiones tal como las conocemos, para adquirir, no de golpe, como una religión más, se dice, más científica, menos, digamos, menos de creencia, menos de dogma, de tener que creer porque te lo dicen, sino como algo que compruebas, como un contacto de ti con unas energías trascendentes, aunque no se les llame Dios. De tal manera que hay una interrelación inevitable. Eso ocurre cuando el ser humano va contactando con su ser interno. Entonces, vía su ser interno, su alma o como sea, contacta con algo. Por lo tanto, el contacto con lo divino es inevitable, es ineludible. Cambiarán las formas, pero eso está ahí.
igual que a lo largo de mucho tiempo cambiará la cultura familiar, y está cambiando, y ha cambiado en el tiempo. La estructura familiar, me refiero a la relación de padres con los hijos, pero durante mucho tiempo pues será pues los padres, el padre y la madre, y los hijos. La estructura familiar, me refiero a eso. Otra cosa es el tipo de relación psicológica, y eso va cambiando con la cultura. No lo he dicho, pero la cultura básicamente es psicológica, porque si la mente es psicología y el alma es psicología, se podría definir, una de las definiciones de psicología es la ciencia del alma, y además es la raíz más antigua, la ciencia del comportamiento, la ciencia de la mente. Todo esto es psicología. Luego, si la cultura la creamos nosotros, los seres humanos, con nuestra mente, nuestros deseos, nuestro espíritu, con eso, la psicología está impregnando, bueno, impregna todo, está impregnando la cultura. Por lo tanto, la psicología, la cultura psicológica, podemos decir. En el pasado la psicología estaba dentro de las filosofías de la religión. Desde hace poco más de un siglo empezó a independizarse. Recuerdo cuando yo estudié la carrera de psicología, todavía estaba en cierto modo unida la filosofía y la psicología. Entonces había un curso común para los estudiantes de filosofía y de psicología, y luego se iba como separando, bifurcando, pero poco a poco se ha ido independizando, e incluso se ha exigido que no tuviera que ver la psicología con la filosofía. Graso error. Otra cosa es cómo se haga, pero es que la psicología y la filosofía, si miráis cualquier libro de texto de filosofía, uno de sus elementos básicos es la psicología. Y como digo muchas veces, la filosofía es la configuración mental, más intuitiva o menos, que adoptamos psicológicamente de la vida. Por lo tanto, no se pueden separar. Y los sabios no han separado ni esto que he dicho, ni nada. Los verdaderos sabios del pasado estaban, digamos, sean filósofos o lo que sea, tenían una visión, una cultura más unificada, más integradora. De tal manera que está habiendo como un cambio oficial de la psicología a algo más mental y más concreto del comportamiento. Pero se está notando posiblemente algo, tímidamente, que posiblemente vaya en aumento, no sé en qué momento, a que la psicología se haga menos mental y más intuitiva. Por eso, cuando en distintos ámbitos de la cultura actual se va introduciendo cosas como el mindfulness, del cual hemos hablado en otras charlas, que es practicar la atención, ya es como una pequeña señal de que la atención, que es lo único que nos lleva a la intuición, se va a ir introduciendo en la cultura, no solo en la psicología, sino en la cultura, porque si no estamos muy cortos. Es beneficiosa la psicología, como se utiliza, pero llega un momento que dices, esto es muy pobre, no refleja el ser humano, si no desarrollamos más que la mente, la intuición. Por lo tanto, la cultura psicológica hacia la que nos dirigimos es ampliar la intuición, la mente también, y poder controlar los instintos, las emociones con la mente. Pero la mente puede estar oscura, dislocada, deformada. Si la mente está más iluminada, más lúcida, entonces podremos manejarnos con nosotros y con el mundo que nos rodea mucho mejor. Por lo tanto, la psicología no se puede separar de la cultura, pero también lo que se separa como psicología también tiene que cambiar. Y si va cambiando, que también lo va haciendo. Fijaos que hace pocos años la psicología, mucha gente lo consideraba que era para tratar a los locos o a gente que estaba mal. Hoy día está en los deportes, está en los institutos, en la enseñanza. Está, a veces hasta los jueces piden informes psicológicos. Está impregnando distintos campos de la vida, en los hospitales. No sé si eso seguirá adelante, pero también tímidamente se va introduciendo, se va ampliando. Por lo tanto, la cultura psicológica, que es la esencia, pues aunque sea muy mental, se va introduciendo cada vez más, lo cual nos indica que nos dirigimos. Por eso, cuanto más
Y todavía más importante que esto, cuando nos damos cuenta que aunque no fuéramos psicólogos profesionales, somos seres humanos con psicología, y eso lo vivimos y nos lo contagiamos, nos damos cuenta que la psicología es para todos, aunque no seamos ni profesionales ni pacientes, porque no solo es para resolver problemas, sino para crecer como seres humanos, hacernos más humanos, más comprensivos y poder vivir, trabajar y actuar más felizmente. Por lo tanto, la cultura puede cambiar, con esto que estoy diciendo, un montón, un montón. Y cuando los políticos sean más intuitivos y más amorosos, quizá este declive que estamos notando a nivel mundial tan regresivo, que está en la política, que está como más regresiva, que estamos notando, pues a veces lo lamentamos, pero a veces es interesante, porque basta que venga la fuerza contraria para poder, una fuerza de un extremo para poder reaccionar la fuerza contraria. Entonces hay que entenderlo eso muy bien, porque tiene que ver con el karma. Los políticos que aparecen es por el karma del lugar, de la localidad, del país, de los habitantes. Y entonces van surgiendo, aunque parezca unas veces por votación o por imposición, van apareciendo como resultado, es un tema muy complejo del karma de ese. Por lo tanto, cuando vayamos limpiando nuestro karma, tendrán que venir y llegar a la política sin que los anulen previamente políticos amorosos, iniciados, conscientes. No sé cuándo llegará, pero está previsto que vayan ocupando los seres avanzados todos los campos, no solo de la política, sino de todo. Entonces la cultura no tendrá nada que ver con la cultura actual. La política, fijaos, el pasado político, las dictaduras, los reyes del pasado. Habíamos leído en los libros de historia cómo eran los reyes, cómo son ahora. Bueno, habrá corrupción también en reyes de ahora, habrá cosas, pero de entonces a ahora, aquí hay una gran diferencia de los reyes absolutistas del pasado, y ahora muchos reyes reinan pero no gobiernan. Bien, lo que ya sabemos, es distinto. Son como más símbolos, representantes, aunque a veces pueden cumplir determinadas funciones, pero eso sería otro aspecto. Las dictaduras no han desaparecido del todo, pero la democracia, que a veces he hablado, necesita una limpieza enorme, porque dentro de la democracia hay dictaduras. No hace falta que os diga ningún ejemplo, porque todos lo sabemos. Dentro de la democracia hay verdaderas dictaduras, o hay intentos de dictadura. Entonces, eso está creando como un tipo de cultura que cuando se vaya depurando, ¿y quién lo va a hacer? Nosotros, los seres humanos en conjunto, cuando estemos más despiertos y decidamos cuidar mucho, no solamente quién votamos, ojo, sino que nuestra radiación sea de tal tipo, radiación en nuestra vida, con más coherencia y con más responsabilidad y con más honestidad, para que vaya cambiando la cultura política del ambiente. Es un tema también, como os he dicho, amplísimo. Y la política y la economía están muy relacionadas. Pero ojo, que a veces da la impresión de que política tiene que ver solo con la economía. Claro, la economía condiciona muchísimas cosas, como sabéis, pero parece que tenga. Pero la política que determina cómo tienen que estar las estructuras sociales para beneficiar a unos o a más, a pocos o a muchos, eso va determinado por la psicología más egoísta o más abierta. De tal manera que la política también determinará que la economía, en lugar de estar tan desequilibrada, vaya evolutivamente equilibrándose. Y eso implicará cambio cultural. Lo que se puede hacer en determinadas localidades del mundo, que se haga más colectivamente. Y llegará un momento, que no tengo ni idea cuándo, en que la cultura económica cambiará con una característica muy definida: desaparecerá el dinero. De tal manera que los seres humanos iremos a adquirir solo aquello que necesitamos, ni más ni menos. Todos tendremos lo que necesitamos materialmente, pero el dinero como medio de intercambio está previsto en una cultura que llegará en un futuro que desaparecerá. De tal manera que para eso tiene que cambiar no solamente
los sistemas económicos, sino los seres humanos, para que nuestro egoísmo desaparezca y que solo utilicemos lo que necesitamos. ¿Y verdad que habéis pensado que si utilizamos lo que necesitamos hay para todos? Alimentos, viviendas, ropa, hay para todos los seres humanos. Pero el desequilibrio es tan grande que lógicamente es una cultura bastante egoísta y desequilibrada en este aspecto. Entonces el futuro está en ir paso a paso, progresivamente, hacia eso, donde el ego no se destaque tanto. Es decir, que esto se ha expresado muchas veces, donde vayamos dirigiéndonos hacia la edad de oro, hacia esa edad de oro que no solamente hablan los hindúes como los yugas, o los griegos como las distintas edades de hierro, de plata, de oro que habéis oído. Hasta el mismo Cervantes en el Quijote nos habla de la edad dorada como una esperanza, y lo dice muy clara, donde no veremos que esto es mío y eso es tuyo, sino que allí tomaremos aquello que necesitamos. Bien, no entro en el detalle, pero si me habéis escuchado hablar del Quijote, una de las cosas interesantísimas que se destacan en esta obra es la añoranza por una edad dorada. Por lo tanto, una cultura que no tiene nada que ver con la actual. Para eso tiene que cambiar generacionalmente los seres humanos con su psicología. Las religiones, ya lo he dicho, tienen que cambiar para conseguir esto. La educación, por supuesto. La cultura educativa de hoy día, y además social, porque tiene que ver, es una cultura que podríamos llamar de informática, entre otras características, ¿verdad? La diferencia de la cultura, cuando no existía la informática, que tiene pocos años, ahora, y acabamos de empezar. Esto está cambiando la cultura, ¿verdad? Que antes, para poder hablar con alguien por teléfono, yo recuerdo cuando era pequeño que había que ir a un sitio, llamar por teléfono, ¿sí? No teníamos en casa. Ahora, móvil tienen, pues, hasta, con todo respeto, los vagabundos, hasta las personas además de verdad, de cualquier lugar, eso. Y dentro de poco hasta los perros llevarán un móvil colgado del cuello. Y los niñitos también. Sí, es decir, que hay una facilidad de comunicación. Otra cosa es que no sepamos qué comunicar. Que sepamos manejar perfectamente un ordenador, pero no sepamos qué tomar para nuestro enriquecimiento. Que no sepamos qué comunicarnos unos a otros. Tenemos los medios, pero nos falta la cultura de la que os hablaba para poder realmente cambiar la cultura de la comunicación. Por cierto, donde se incluya la comunicación es fundamental en la cultura. Los medios de comunicación, la palabra, algo he dicho antes. Entonces, un aspecto que está fallando mucho, incluso en la enseñanza, es la cultura del hablar. Si miramos el panorama, en general se habla muy mal. La cultura de... Hablar, del lenguaje, de la lengua. El lenguaje hablado, la lengua... El mal hablado. El hablar mal. A lo mejor no es por lo que has recibido, sino por el contagio del ambiente. Y sabéis que lo principal cuando hablamos es el contenido, pero las formas también tienen su importancia. Y cuando se habla con cierta, como nos dicen los sabios, con cierto arte, con cierta delicadeza, con cierta precisión, claridad, no solo con conocimiento de lo que hablas, sino con cierta estética, las energías que se invocan son distintas. Y por eso se invocan, según las lenguas del planeta, que no van a ser eternas, sino que van a ir, mi impresión es que van a ir simplificándose. Se van a ir simplificando, se van a ir reduciendo. Entonces, y van a ir cambiando. No creo que haya, aunque unas perduren más que otras. Es decir, que la lengua te va a tener que ir cambiando también. Y si cambia para ser más preciso y poder comunicarnos adecuadamente las cosas, ya sabéis, y he hablado en otras charlas, de la influencia positiva y negativa de la palabra. Igual que he hablado de la influencia positiva y negativa de la música, ¿verdad?
que es enorme. Entonces la palabra puede hacer cambiar la cultura. ¿Y por dónde se empieza? Como todo. Se empieza por las personas que intentemos pues hablar con más claridad. Porque a veces, y no es porque seamos malos, podemos ser buenísimas personas, pero estamos fallando a la hora de hacernos entender, o de poder entender al que nos habla, en la precisión del lenguaje. Tengo entendido de que el lenguaje, esto creo que se lo escuché a Anglada, en el futuro será poético y musical, la lengua. Musicalidad de la lengua. Y poética, la poesía en esencia. Además, dos artes. Hablar de la cultura artística, os he dicho al principio que en los programas de cultura a veces lo que aparece son las artes. Pues bien, no es lo mismo la cultura musical de la Edad Media que de la época del siglo XVIII, XIX. La música clásica, fundamental, XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, fue un gran cambio. Siempre, y esto lo he hablado otras veces, aunque será interesante profundizar, cómo la música, como explica Cyril Scott, ha ido cambiando la humanidad y la historia. Entonces, para bien, o también, si miramos el siglo pasado, para mal. La cultura musical del siglo pasado, de mucha música, ha creado una cultura que deja mucho que se haga. No voy a darle nombre. Una cultura de pasotismo, de desprecio, de asqueo, de pasotismo, de muchos aspectos, de egoísmo, cerramiento. Mientras que, menos mal que tenemos en el otro platillo y conservamos la música clásica. En una ciudad, según suene la música clásica o la música moderna, está, como digamos, creando distintos ambientes o egregores que a su vez están influyendo en la cultura. Por eso, los que seamos de alguna manera conscientes del poder de la música clásica, por darle un nombre y no entrar en detalles, es muy importante que esto se conozca, que los niños vayan conociendo. Cuando yo estudiaba no estaba la música en la enseñanza, ahora está. Y entonces que vayan conociendo. Hay muchas orquestas con jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Pero todavía es poco. Llegará un momento, quizá por cambio generacional, donde la música llamada moderna, y sobre todo algunas, tendrán que diluirse. Y eso creará unas condiciones ambientales muy grandes. Fijaos que cuando he hablado de Beethoven, también tengo en YouTube una charla, Beethoven fue el que inició no solo el psicoanálisis, un siglo antes que Freud. Creó unas condiciones energéticas en el ambiente y en las personas para que luego surgiera el psicoanálisis, aparte de otras cosas. Por lo tanto, a partir de la música de Beethoven, y sigue ello, y seguirá, está cambiando en parte la cultura, igual que otros compositores. Gracias a la música de Schumann, la educación empezó a cambiar, influyó en Montessori y en otra serie de personas que intentaron cambiar la educación. Y muchas cosas. Y Beethoven y Chopin cambiaron la cultura de la mujer, influyeron para que la mujer se interesara por la cultura y por las artes. La música de Chopin y Beethoven también son, bueno, otros también, pero influencia. Y la cultura adquirida por la música de Wagner, que desde que sonó empezó a facilitar el anclaje de las energías de Acuario, de la constelación de Acuario, de Wagner, del cual he hablado tantas veces, es enorme la influencia. Fijaos que miles y miles de personas asisten a las óperas de Wagner sin tener idea de lo que está comunicando, simplemente por la música. Posiblemente, igual que un niño cuando le cuentas ciertos cuentos no los entiende, pero entran en su inconsciente y desde ahí va haciendo su función, la música, que va impregnando los éteres, va facilitando cambios energéticos. Entonces, pues estará haciendo y seguirá haciendo de tal manera que la música, la más poderosa de las artes, influye culturalmente. Cuando llegó la época de Grecia, la gran civilización griega, vinieron un florecimiento no solo de la filosofía,
Sócrates, Platón y Aristóteles, a los cuales le dedicaré conferencias próximamente, sino de la escultura, la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura griega, la escultura griega es algo maravilloso que conviene eso. Es decir, que también en algunas charlas sobre arquitectura, que tendré que ampliar, el tema de la arquitectura es enorme. Eso facilita una cultura. Igual que cuando dé la charla sobre las dimensiones espirituales y psicológicas de las catedrales, que tengo prevista, con imágenes por supuesto, eso también influyó en la cultura de la época. Hoy asociamos la catedral no solamente a la persona creyente que va a la catedral a rezar o por devoción, sino que aunque no seas creyente puedes visitar una catedral y absorber las energías que se respiran allí, en el ambiente creado. Todo eso a lo mejor es débil, pero está influyendo en la cultura. Si estudiáramos la evolución de la arquitectura en relación con la psicología, pues veríamos también cómo influye, menos que la música, pero influye. Igual que la literatura. La cultura ha sido muy transmitida por la literatura. No solo por los libros de textos que te enseñan las materias, sino por los libros de literatura, que además de estar escrito con un cierto arte estético, pues hay contenidos. Una novela no es lo mismo que un libro de ensayo, lo que se llama ensayo, pero también puede estar transmitiendo ideas que van impregnando la cultura de las gentes, como hemos dicho. Y el cine, desde el siglo, poco más de un siglo que tiene, ¿verdad? Pues ya sabéis cómo está influyendo e influido en la cultura, en sentido positivo, en sentido negativo, como hemos hablado y seguiremos hablando, cómo va influyendo en la cultura. Creo que hay gran cantidad de gente interesada por lo espiritual en el mundo, no solo aquí, sino en muchas partes, que ha conocido y ha visto la película que pasaremos mañana aquí, Juan Salvador Gaviota. Una persona que no tenga que ver con lo espiritual ve esa película y dice, uy, gaviotas, qué bonito, cómo vuelan, qué paisajes más bellos, etc. Pero luego, conforme va entrando en la filosofía, pues no se entera o dice, uy, qué gaviotas más filósofas, qué cosas más raras, ¿no? Hombre, todos entendemos que es un símbolo, ¿no? La gaviota, como expliqué la semana pasada, ¿verdad? Al hablar del libro. Pero tanto el libro, que hablé de la semana pasada, que ha sido traducido a muchos idiomas, como la película, ha dejado su granito de arena en el cambio cultural. Es una contribución. Y a veces una película o un libro que no es un libro de ensayo puede estar transmitiendo unos valores incluso espirituales. Hay mucha gente, o estimulándolos, los que ya tiene latente. Porque una cosa es lo que llevamos dentro y otra cosa es el estímulo literario, película, lo que sea, que te está llegando. De tal manera que el cine, en un sentido o en otro, es complejísimo, ha influido y sigue influyendo en la cultura. Y una de las cosas que he pensado muchas veces es que se necesita que haya cada vez más personas cineastas que sean espirituales. Sean no psicólogos de título, sino que entiendan cada vez más la psicología humana con proyección espiritual. Porque hay una cantidad de cine enorme que estimula la agresividad, el egoísmo, la emocionalidad y muchas cosas. Entonces se necesita que, además de ser cineasta, que estudien cine y cómo utilizar el lenguaje, que tengan contenido. Porque directores, guionistas, los responsables del contenido pueden ser seres humanos corrientes en ese aspecto, aunque saben mucho de la técnica. Igual que puedes saber la técnica de pintar muy bien, pero tu interior, como explica Vicente, pues no estar conectado con lo superior, ¿verdad? La pintura surrealista del siglo pasado, surrealismo, el inconsciente, subconsciente. Eso da una imagen de los demonios interiores, mientras que una pintura inspirada en lo supranormal, suprapersonal, en supraconsciente, una inspiración de arquetipos,
Entonces te va dando ahí un mensaje. Fijaos que aunque han pasado unos siglos, casi todo el mundo tiene en su mente las Meninas de Velázquez. Aunque no se haya ido al Museo del Prado, casi todo el mundo conoce las Meninas de Velázquez, ¿verdad? Y cuando alguien lo ve, aunque solo sea estéticamente, admira el cuadro. Otra cosa es filosofar sobre ese cuadro. Lo que hago yo en los cursos de pintura, invitar a que miremos qué nos puede comunicar más allá de la estética. Bueno, eso se puede aplicar a la música, a la pintura, a todas las artes, ¿verdad? Así que las artes o nos dicen o nos hacen pasar un rato a gusto, si nos place ese arte, y punto. Por eso se asocia mucho a tiempo de ocio, con cierto desprestigio del arte en relación con los valores, o te transmiten aspectos mentales de la vida, o te estimulan, lo sepas o no lo sepas, tu espíritu, te animan a evocarlo, a despertarlo. De tal manera que la cultura, a través del arte, y otra cosa muy importante, casi siempre pensamos, cuando decimos arte, arquitectura, pintura, música, pero cualquier cosa que los seres humanos hagamos con arte, una relación humana, una relación de grupo, con armonía, el trabajo laboral o el trabajo de casa, si lo hacemos con atención, con amor, ese trabajo será más bello, será armonioso, y eso es una obra de arte. Creo que en el futuro el arte seguirá existiendo como música, seguirá existiendo como las artes que conocemos, pero creo que va a ser más frecuente la dimensión artística cotidiana, no solo las artes concretas, sino que aquello que hagamos los seres humanos, cuando consigamos armonizarnos nuestros componentes, en lugar de estar en conflicto, como dice el cuarto rayo, estar en armonía. El cuarto rayo no solo es de arte, entonces seremos una obra de arte, aquí dentro y en relación con los demás. Igual que una obra de arte tiene elementos diversos que se armonizan entre sí formando una unidad, nosotros, psicológicamente, en lugar de estar desarmonizados y dispersos, nos podemos armonizar como una unidad, como una obra de arte. Y ahí hay un futuro enorme, una cultura totalmente diferente. ¿Para qué hablar para ir terminando, que me he alargado demasiado, solo muy brevemente algunas materias? La cultura de la medicina. Hay medicinas antiquísimas que hoy día oficialmente son despreciadas. La medicina ayurvédica, antigua, oriental, que de vez en cuando se nombra. Incluso mucha gente, la mayoría no sabe lo que es. No hace falta que sea como en el pasado. Hoy día la medicina estamos todos agradecidos tal como está funcionando porque nos ayuda físicamente mucho. Pero ¿y las otras dimensiones que no trata la medicina, que siempre se han comentado? No es la verdadera curación física, psicológica, con todos los componentes, y no solo físicamente, ya es de agradecer lo que se hace, pero la cultura de la medicina tiene que cambiar, y lo que se hace pequeñito tiene que eso. Por eso en una charla que tengo pensada, ya veremos cuándo la dé, sobre el futuro de las medicinas alternativas o algo así, no sé cómo la titularé, pienso decir que pese a quien pese, el futuro, y exigido por el pueblo, aunque los de arriba no quieran, es que vayan aumentando, y esto es cultura, las medicinas alternativas. Está previsto que la medicina homeopática, a la que hemos dedicado algunas charlas, vaya en aumento, sin dejar la otra, la oficial, que se llama alopática, homeopática, que eso no es una moda, eso está integrado desde hace siglos y que está extendida en muchos sitios, aunque aquí en España, el país que vivimos, están intentando ir en contra por culpa a veces incluso de homeópatas, incluso porque a veces, no sé si creo que os dais cuenta, a veces la destrucción de algo o el desprestigio surge de dentro, más que de venir de fuera, de dentro. La prostitución de la religión, la misma religión,
que en lugar de educir el amor de sus fieles, ha hecho lo que ya sabéis, el desprestigio de los políticos por su propia corrupción. Es decir, que viene desde dentro. La medicina, a veces los que están intentando transmitir algo bueno, pues lo contaminan. Y eso. Por tanto, la cultura de la verdadera curación tiene que venir si pensamos en el futuro. Pero a lo largo del tiempo ha habido medicinas antiquísimas que en lugar de ir de abajo hacia arriba, luego hacia abajo. Estamos en una era materialista. Al final estamos en la era en la raza aria, distinta de la raza atlante, por lo tanto la mente, y al final de la era de Piscis, desarrollando el aspecto material, no solo mental, sino material, que lo necesitábamos por lo que ya sabéis. Necesitamos integrar el espíritu en la materia. No estar solo en el espíritu o solo en la materia. Entonces necesitamos pasar por esto. Pero como nos quedamos culturalmente en una cosa, parece que no exista la otra. Así que la medicina es otro caso. Y la ciencia, pues también sabéis el progreso. Cuando estos días en la televisión nos dice que ha habido un satélite que se ha posado en la cara oculta de la Luna, decimos, uy, que avance, ¿no? O que las naves espaciales están desplazándose. Y oía una persona dentro de la astrofísica hablar el otro día, pues los planetas son o pedruscos, creo que lo decía, o gases. No, pedruscos se refería a planetas más sólidos como el nuestro, o gases. Y entonces una cultura de la cosmología, por ejemplo de la astronomía, está muy bien, estar descubriendo cosas, materiales, etc. Pero los que conocemos un poquito de lo que es la cosmología, vamos a llamarla energética o espiritual, a que hay una diferencia de años luz, hablando en términos astronómicos. ¿Qué diferencia de ver, aunque no sea muy útil para nuestra vida práctica, de ver los planetas como piedras esféricas, pedruscos, o gases condensados, o ver como seres vivientes, espirituales, con su psicología, etc. Hay un largo etcétera de puntos suspensivos. Por lo tanto, cuando esto se vaya, la cosmología enseñando en la educación, cada vez más se verá el cosmos, el universo, como un ser vivo, como es, no como un lugar vacío con unos puntitos brillantes y nosotros aquí, solo copida, sino se verá de otra forma diferente, hemos visto. Por lo tanto, todo esto puede ser muy diferente, muy cambiado. Así que para terminar, pues de decir, ya que tengo estos libros que pongo aquí, dice Alice Bailey, maestro tibetano, dice, la civilización es la reacción de la humanidad al propósito de un determinado periodo mundial. Solo con esta frase hay que analizarla. Nosotros parece que creamos la civilización, nosotros, solo, inventada por yo qué sé, por alguien, cuando la civilización es una reacción de la humanidad a un propósito que está establecido muy por encima de nosotros. Y luego dentro de la civilización, cuando define la cultura, dice el acercamiento de dos caminos. Lo he dicho antes, sentimiento y mente, sensibilidad y pensamiento. Las masas deben ser civilizadas como paso previo a esta cultura que hará de ellas, las masas, seres humanos íntegros y significativos. Un ser humano tiene que ser por fuerza un hombre capaz de vivir en el mundo de las realidades externas y al mismo tiempo reconocer que vive en un mundo interno, como mente y como alma. Solo con eso ya tenemos para meditar, ¿no? Lo que se está hablando cada vez más. Integrar lo de arriba y lo de abajo, lo sutil y lo denso. Eso establecerá una cultura especial. En este libro de Vicente Anglada, Magia Organizada Planetaria, habla de la civilización, del arte y de la cultura, y establece una analogía. La civilización la relaciona con el mundo de la personalidad, la cultura con el alma y el arte con el espíritu. Sabéis que, lo he dicho antes en la conferencia, el arte suele estar reconocido como parte de la cultura, pero dice, por ejemplo, la civilización, el arte y la cultura de los pueblos de la tierra son creaciones mágicas humanas. Todas las personas, sea cual sea su nivel evolutivo, contribuyen a la expansión de la conciencia divina en forma de magia.
El arte visto ocultamente aparece como el centro mágico y espiritual de toda expresión de vida humana. Fijaos la profundidad que da el arte, sea individual o social. Cuando el ser humano, el hombre, empieza a ser consciente de los valores esenciales que anidan en su vida psicológica, de ahí que en determinados periodos cíclicos de la humanidad la vida y el arte van estrechamente unidos. La belleza resultante es la civilización, es la cultura moral y cívica de los pueblos. Y luego va hablando del arte de hablar, de la magia de las costumbres, etcétera, etcétera. Y dice cosas muy interesantes sobre arte, pero lo digo por el tiempo que vamos. Y este amigo, Pepe Tarrazó, que está intentando también transmitir una cosa que viene cada vez más en el futuro, transmitir los conocimientos profundos, hacerlos asequibles, es un reto que tenemos la humanidad. Eso que ha quedado y todavía queda para minorías, la filosofía o ciencia esotérica, espiritual, y que nos aísla de los demás, integrarlo. Y eso es costoso. No solamente hay que vivirlo, sino saberlo. Entonces, en este libro que presentaremos, El bosque de las ideas, dentro de 2 semanas, dice, por decir muy brevemente, cosa de muy breve, dice, por ejemplo, por deciros alguna que 88, por aquí, dice 2 citas. Espíritu, vida, energía. La palabra espíritu se aplica a ese impulso o vida indefinible, sutil y esencial, causa de toda manifestación. Es el hábito de vida y esa influencia rítmica de energía vital que a su vez se manifiesta como fuerza atractiva, conciencia o alma, siendo la suma total de la sustancia atómica. Esto es una cita de un libro de Alice Bailey, Tratado sobre magia blanca. Pero como cosa de él, directa, de su expresión, dice, voy acabando, dice lo siguiente. Veamos que el examen filosófico de las personas no es ni más ni menos que un cambio de comportamiento, de una vida que amanece cada día, cuando nos despertamos, y que nos da la oportunidad de realizar muchas cosas positivas, llenas de belleza, y que son servir a los demás, mirarlos a los ojos, compartir y disfrutar de aquellas energías que tenemos a nuestro alcance y que se nos ha prestado para que las usemos debidamente. Si alguna vez os fallase la razón, por ser esta de naturaleza débil y falible, entonces deberéis guiaros por la voz de vuestra conciencia, de ese corazón que nunca os engañará, que es fiel en todo el proceso de nuestra existencia. Pensemos y obremos en el corazón. De tal manera que si eso lo vamos haciendo, aunque parece que cuesta llevarlo a la práctica, pues entonces la cultura que vayamos creando primero cerca y progresivamente cada vez más lejos, más extensa, irá cambiando y por lo tanto estaremos en una cultura totalmente diferente. Sería interesante ir ampliando y he dado otras charlas donde, aunque no nombre la palabra cultura, se podría referir a todo esto que os he explicado en esta charla sobre cultura. Incluso autores que hemos hablado, que han dicho cosas interesantísimas. Tenía hasta un libro, pero no me da tiempo, que di una charla dedicada, Carta a la Tierra de Gorbachov, de este gran ser que hemos tenido y que influyó en aumentar otra cultura muy distinta en su país, hasta donde, aunque parece que no le han hecho mucho caso, y en el mundo entero. De tal manera que cuando alguien importante viene al planeta, pues hace su trabajo, lanza algo, a lo mejor no se reconoce ese momento, pero luego va dejando unas semillas que fructifican y contribuyen a un cambio de cultura y también de civilización, para mejor, que es lo que nos interesa. Así que esto podría extenderse indefinidamente, como os podéis imaginar. Así que siento haberme alargado tanto y tenéis la palabra. No hay que tener prisa, pienso, no hay que tener prisa en cuanto a dejar la semilla de la cultura.
ni prisa ni miedo, sino esa gran esperanza de que todo esto surja. Bajo mi humilde punto de vista, todo parte en la familia. El esquemita comenzaría para mí en la familia. La familia y con los niños, si comenzamos culturalmente a transmitirles con cuentos, con canciones, simplemente explicándoles cómo son las estrellas desde pequeñitos. Y con la vibración. Sí. Nos dicen que la mejor forma, la más elevada forma de educar es mediante la radiación. Sí, sí, el educador, los padres, para crear el ambiente, además de lo que se transmite. Sí. Quería llegar, y muy rápidamente, para que los demás puedan también exponerlo, por lo que yo estoy viviendo desde muy chiquitines, desde la cuna hasta los 20 meses que tiene ahora la criaturita, en su lenguaje, que no habla claro, él me habla, y yo se lo cuento todo. Y él me habla, pero me habla a mí porque soy quien le habla, quien se lo cuenta todo. Y se lo explico, y cada cosa se la explico y le explico lo que es el sol, es decir, la cultura desde la cuna. La cultura desde cualquier libro que coja y le llame la atención. No se lo quito por miedo a que lo rompa, a cualquier niño, el que sea. Debe de tocarlo, debe de tocar el papel, debe de interactuar, debe de sentirlo. Y como un libro, un juguete, hablarles correctamente, cantarles, bailar y jugar. Y que vayan conociendo, ya lo hacen, y respetando a los animales, a las plantas, no solamente verlas en libros, sino eso, además de los conocimientos culturales de sus características, el contacto. Con lo cual es importante, entre otras muchas cosas, crear una cultura de respeto con los demás reinos de la naturaleza. Por ello digo interacción. Que forman parte. Eso es importantísimo. Sí. Va haciéndose, quizá haya, yo qué sé, bueno, iba a decir acelerar, aunque tenías razón, no hay que ir con prisa, pero sin dormirnos. Claro, sin prisas, pero sin pausas, esa sí, se suele decir así, ¿no? Sin tan mágica, sin prisas, pero sin pausas. Sí. Pero no podemos dejar demasiado espacio de tiempo, ni estar demasiado dormidos, pero si vamos... Y creo que va consiguiéndose que los niños tienen cada vez mayor, una sensibilidad hacia los animales, por ejemplo. Sí. Costará lo suyo y llegará un momento que aquellos que maltratan, la parte de la humanidad que maltrata a los animales, las plantas, pues se vaya anulando con la otra. Con lo cual la cultura también está con esto. Una persona puede saber mucho cómo es el aparato digestivo de los animales, cosa que si no te dedicas a eso es una inutilidad, ¿no? Pero cómo son las plantas y sus características, etc. Pero luego, otra cosa es el contacto. Y los verdaderos educadores, lo habéis visto a lo mejor en la realidad o en las películas, están en contacto con sus alumnos, con la naturaleza. Y eso es un aspecto de la cultura muy importante. Yo he comenzado como esto de base para luego poder ir interrelacionándolo con todo lo demás, porque hoy, hay un gran campo. Sí, y hoy se viaja más que antes, ¿verdad? Claro. La cultura de los pueblos se va conociendo. Y además hay documentales de otras culturas, de otros lugares del planeta. Es decir, que estamos más cerca. Hace falta que eso sea de calidad, ¿verdad? Claro. Sí. Yo diría que los niños la sensibilidad hacia los animales ya la tienen. Lo que pasa que como los adultos se han insensibilizado, eso se les transmite y luego hay como un parón en los niños que ya tienen esa sensibilidad, de un miedo a defraudar a los padres o a no hacer lo que culturalmente está bien visto, que es comer animales o ir a fiestas culturales donde se les maltrata. Y luego yo veo esa resistencia, una vez que han crecido,
al cambio de cultura. O sea que está muy bien intentar que cambiemos la cultura, pero yo me encuentro con muchos muros y creo que es esto, se cierra uno al borreguismo, a lo que todo va, o sea, vamos en rebaños, a lo que ya está planificado culturalmente, y luego el que se quiere salir del rebaño, o ese niño que tenía esa sensibilidad y que la quería mantener, no se le deja, porque tiene que ser como el resto, o que se le machaca, se le excluye, y entonces hay un muro tremendo para... Pero Entonces siempre estás tú para cuando realmente ya creces, coger tu verdadero camino. Del niño que pueden encauzarlo cuando realmente quieres saber cuál es tu camino, decides. De adulto ya decides. Luego, verdad que esto no depende de los ministerios, sino de los padres, los educadores, de los seres humanos, en contacto con seres humanos. Depende de esto. Yo recuerdo mi pequeñita contribución, no sé si llamarla así, humildemente, en la época todavía anterior de la dictadura, yo empecé a hablar al público en un cineclub, enseñando cine. Y mucha gente venía fundamentalmente para poder expresar lo que estaba prohibido expresar en otros sitios. Aprovechando las películas de tipo social, poder hablar. Claro. Sí, de tal manera que, aunque teníamos que llevar cuidado porque había espías por todas partes, ¿verdad? En las dictaduras ya sabéis cómo funciona, pero era uno de los pocos sitios, los cineclubs, bueno, sobre todo los que hacíamos coloquio, ¿no? Que podíamos hablar, no solo de las películas, sino de los contenidos de tipo social. Y entonces nos transmitíamos la necesidad de que tuviéramos más justicia, más equilibrio, que los valores humanos, por decirlo así, ¿no? Entonces, incluso hay muchas cosas que incluso en una dictadura, sin que se dé cuenta nadie, porque los dictadores tienen poder, y a veces decimos que no son tontos, pero tampoco son demasiado intuitivos, se puede transmitir y nos podemos contagiar valores. Entonces, en esas épocas podremos ir cambiando la cultura. Eso lo estoy diciendo muy mal y muy sintéticamente, pero estáis captando, en circunstancias sociales difíciles podemos estar haciendo algo desde abajo para cambiar el ambiente cultural. Unos por un lado, otros por otro, sin ir directamente al enfrentamiento. Sí, claro. Perdón, Daniel, hoy no sé si te apetece, los que estuvisteis el otro día en la charla sobre la paz, pues entonces, Daniel, que viene de Argentina y que se va pronto, ¿Qué se puede decir de la cultura después de todo lo que dijo acá Rafa, ¿no? Una idea que me quedó de todo lo que escuchamos y de lo que están hablando, ¿no? De la cultura, de la sensibilidad con los animales, de que se puede cambiar, es la cultura esotérica, la cultura espiritual y esotérica, es decir, aquellas enseñanzas que vienen de los maestros de la Gran Fraternidad, que culturalmente, así, en forma masiva, no está aceptada, evidentemente. Entonces, pero sabemos que si el ser humano cambia, la sociedad cambia, la cultura cambia. Y Vicente decía, no esperemos que las energías de Acuario hagan todo, sino que depende de cada uno de nosotros vivir de una forma nueva. Y cualquier cosa que podamos hacer, desde comprar un libro, leerlo, reflexionarlo, conversarlo con amigos, o todas las actividades que tengan que ver con la cultura esotérica, es iniciar desde abajo una nueva cultura que la humanidad necesita, ¿no? Y una cosa que sabemos es que cuando el ser humano está preparado espiritualmente para dar un salto, el maestro desde los planos internos aparece y lleva a esa persona y le enseña durante las horas de sueño lo necesario, ¿no?
Entonces, ellos tienen todo preparado para que la cultura esotérica esté difundida por todos lados, pero depende también de nosotros dar los primeros pasos y generar esa cultura esotérica. En Argentina, igual que en España, la Iglesia Católica siempre ha tenido las riendas y el poder de lo que se transmite y cómo el ser humano debe vivir. Incluso tienen muchas escuelas, allá en Argentina todavía las tienen, donde ellos transmiten su cultura o su forma de ver las cosas. Bueno, la cultura esotérica es ir a contracorriente, pero cada uno de nosotros lo puede hacer, ¿no? En su pequeño ambiente, en su pequeña familia y con los amigos. Y llegará un momento, porque así está predicho, va a ser la cultura dominante, ¿no? El tibetano dice que en 500 años de era de Acuario, es decir, en el 2500, no nos vamos ni dar cuenta de todo lo que ha cambiado la humanidad en esos 500 años gracias a la energía de Acuario que nosotros recibimos, actualizamos y generamos como cultura. Que el gran esfuerzo que hemos estado haciendo desde hace 40 años, 50, 55, por cambiar la cultura esotérica, donde hemos estado tan juzgados por caminar en este sendero, hemos continuado haciendo lo que hemos creído que es lo correcto, bajo nuestro criterio, humilde criterio, sin juzgar a los demás, porque creemos que es lo que debemos de hacer. El camino esotérico, lo que nos dicen los maestros. Sí. Y disimuladamente, que también Disimuladamente. que eso mismo también en muchos ámbitos. Por ello yo siempre digo, hablar de Clara es hablar mucho, y de muchas otras personalidades que ya no están, pero que cuando hablamos de ellos están presentes, se hacen presentes. Y por ello digo que a los niños pequeñitos se les habla ya así, en forma de cuentos, y ellos te responden porque lo entienden. Les cuentas los cuentos, porque los cuentos es hablarles ya de esoterismo. A los bebés les hablas ya de esoterismo en los cuentos. Es pura belleza, ellos son ángeles, son puros. Y ellos responden. Sí. Es esa musicalidad. Sí, sí. Y el esoterismo dice que nosotros fuimos en una época minerales, grado de conciencia de minerales, después saltamos a la conciencia vegetal, que es sensibilidad física más un poco de sensibilidad emocional, y después saltamos a la conciencia animal, donde hay una mente incipiente, y aparte hay emociones, ¿no? Y el esoterismo enseña eso, y bueno, eso los niños y nosotros podemos ejercerlo en la relación con los reinos inferiores. Y además se puede comprobar fácilmente, cuando estamos vegetando, estamos como vegetales. Es decir, que todavía, y a veces estamos tan cristalizados como un mineral, como un cristal. Así que estamos impregnados de los reinos mineral y a veces actuamos como animales. ¿Y cómo estamos cuando somos agua?